Hoy prácticamente de las últimas, el periodo ya termina casi. Espero pues que de una u otra manera pues ustedes adopten algunos conceptos, algunas teorías de lo que hemos hablado, visto en la clase. Auditoría, el sentido de auditoría es la ejecución, ¿sí? No tanto los conceptos teóricos que a veces pueden variar de escenarios a escenarios, de empresa a empresa. Sin embargo, pues observando las normas de auditoría y los aspectos fundamentales que hemos visto en la clase, creo que de una u otra manera pues algo pues se les queda, algo manejarán, ¿verdad? Las normas de auditoría son bastante extensas, sin embargo su observancia es importante dentro de esta ejecución de auditorías, ¿verdad? Porque son esos lineamientos que enmarcan el buen suceso y la buena ejecución de esta profesión. Unos avisos. Miren, el licenciado Denis, coordinador de la carrera en la jornada de la mañana, me remitió un listado de todos ustedes, en donde la intención es básicamente priorizar a los estudiantes que están por egresar para que puedan ser sujetos a vacunación, los que aún no se han vacunado, ¿sí? A mí me llegó el listado de todos los 46 que componen la clase, donde ustedes tienen que colocar el número de identidad y por consiguiente la edad y la respuesta de si se han vacunado o no, cuál dosis, primero o segundo. Parece ser de que es importante para que los puedan considerar para vacunarlos, ya que son estudiantes por egresar, ¿verdad? Entonces me imagino yo que la universidad está priorizando ese orden, no de importancia en el sentido de ya están por salir, la urgencia de que puedan terminar sus clases y sus procesos o trámites administrativos. Entonces, lo que yo quería hacer era quizás en la clase llenarlo, pero nos vamos a tomar casi todo el tiempo, toda la hora clase. Entonces lo voy a enviar al grupo, pero me gustaría que llenaran esos datos en el mismo documento, ¿sí? Porque puede ser de que me lo envíen aisladamente, o sea, cada quien me envía su, ¿verdad? Y me toca nuevamente, o también en caso de que sea la única opción, entonces sí sería, pero me gustaría que quizás si se pudiera que ustedes enviaran la información en el mismo documento, no sé, que se coordinen y llenar la información y luego, o por grupo, ¿sí? También es una buena mecánica, y que los coordinadores puedan llenar o en grupo, ¿verdad? Puedan llenar esa información y enviármela ahí mismo al WhatsApp, o usar Google Drive también es otra
práctica. La cosa es que yo necesito enviar esta información. Ayer me la enviaron, yo ayer prácticamente me ocupé de otros asuntos, de otros trabajos. Me toca también revisar unas tesis y otros asuntos personales. Entonces, hasta hoy miré el correo y hablé con él. Me dijo que sí, que básicamente era que ustedes colocaron su número de identidad y edad y por ende pues la afirmación de estar o no ya vacunados. En este momento se lo voy a enviar. Creo que este es el mecanismo un poquito más fácil para poderlo hacer. Licenciado. Para que puedan. Sí, dígame. Licenciado, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Solo como una opinión. ¿Por qué no, o sea, para facilitar, pienso yo, que usted pueda crear un documento en Google Forms, donde hacemos las encuestas, pero que solo indiquemos el nombre, el número de cuenta, si ya estamos o no estamos vacunados, qué dosis tenemos, para que así usted pueda compartir un enlace y todos podamos ingresar a un mismo enlace y colocar la respuesta. Después de eso usted solo adjunta todo el archivo y le va a salir los datos de cada uno de los estudiantes. Digo yo, si se le hace mucho más fácil así. O como usted dice también, en Google Drive. Es correcto. Sí, eso voy a hacer para que tengamos esa información y podérsela remitir a esta, que me parece bastante, me parece un poquito fuera de lugar, en el sentido de que todos los matriculados creo que ahí tienen la identidad, ¿verdad? Creo que ahí deberían tener esa base de datos y no tener que recurrir o esperar. Entonces parece también un área por mejorar en la información por parte de la universidad. Tiene que tener esta base de datos. Igual a veces a nosotros nos piden periodo tras periodo de información que nos han pedido una y otra vez. O sea, no me parece a veces como oportuno, ¿verdad? Cuando tienes que tener esa información en tu base de datos. Bueno, lo otro es que, bueno, ahí pueden ver en el campus, pueden ver que ya tienen todos sus trabajos revisados, ¿verdad? Y bueno, yo eliminé la opción de donde aparece la nota final, en vista de que el sistema, porque es por cuestiones de configuración también, cosas que se tienen que ir mejorando dentro de este mecanismo virtual, ¿verdad? En donde me arrojaban notas arriba de 100. Entonces es una desconfiguración, puede ser. Y bueno, yo lo que hice fue que corre esa información para no confundirlos, y pues voy a hacer al final del periodo haré la sumatoria manual, porque no hay otra manera. Voy a descargar los archivos y los voy a sumar en Excel para poder colocarle su nota. Siempre les va a aparecer, pero va a ser al final del periodo. Yo lo que les sugiero ahí en eso es que lleven el conteo manual, la sumatoria por su parte, para que en caso de quizás algún tipo de error que uno pueda tener, error de omisión, quizás coloque a uno la nota del compañero anterior o que está después, entonces para que ustedes puedan tener ese control. Dígame, Sofía. Sí, es que estaba viendo que en el grupo 2 hay una tarea que todavía no he revisado, que es de la auditoría administrativa. Todas las demás son revisadas menos esa. Está pendiente de revisión. Sí. Ok, sí, también de eso, ¿verdad? En caso de que uno quizás por cuestiones de omisión, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya está todo. Lo único que nos queda es el tercer examen,
¿verdad? En que vale 15 y los 10% restantes que quedan para la defensa Sí, disculpe. del proyecto de Fíjese auditoría. que yo también tengo problema con una tarea. No sé si creo que era individual, pero sale, bueno, en el comentario que usted me puso, es que no salía documento, pero yo me metí y a mí sí me sale el documento abajo. Ah, sí. Sí, me parece que no me aparece el documento, fíjese, por eso no lo pude revisar. En este caso, envíenmelo al correo. Si le aparece a ustedes, a mí no me aparece, envíenmelo al correo. Y básicamente solo para efecto de revisión y colocarle su nota, ¿verdad? Porque tampoco les podía colocar una nota cuando no he visto el trabajo. Entonces, si les aparece a ustedes, quizás pues, no sé qué pueda hacer, ¿verdad? Porque a veces el sistema también tiene ese tipo de comportamiento. Entonces me la envía al correo para poderla revisar y asignarle sus puntos. Listo, A veces gracias. puede hacer eso, muchachos, ya que en otras clases también tengo la misma cantidad de estudiantes. Entonces, de manera involuntaria dejé acumular las asignaciones y bueno, me tocó el fin de semana una labor maratónica de poder terminar la revisión de sus trabajos. Entonces, los que tengan alguna dificultad, pues me escriben al WhatsApp para poder ver o revisarle lo pendiente, ya que es un poco más inmediato el WhatsApp. ¿Sí? A veces uno no entra al correo o quizás el correo no carga y no se ve la información que ustedes envían. Con referente a lo de ayer, ¿verdad? Lo de la reposición, los compañeros que hicieron la reposición, bueno, tuve a bien y asumo mi responsabilidad en el sentido de que lo ideal fuera que me enviaran una boleta que les otorga este derecho a reposición, porque es probable que algún compañero docente no proceda sin esa información, ¿verdad? Y uno pueda incurrir en alguna falta. Pero consideré colgarles la reposición ayer porque ya el tiempo ya es apremiante, el periodo ya está terminando, prácticamente el jueves tendríamos la última clase normal, ¿verdad? A falta del último examen y en este caso con ustedes la defensa del proyecto de auditoría. Y ahí pues cerraría todo, ¿verdad? Bueno, con el caso es que alguien necesite la segunda reposición, lo cual no creo que se dé, ¿verdad? Porque veo que son un grupo que prácticamente, ¿verdad? Ya mi grado de madurez y responsabilidad ya es mayor y ustedes por sí solos pues, cumplen con las asignaciones que se les encomiendan. Entonces, salvo esa situación, ahora hay una segunda reposición, es como una recuperación, pero fuera de ello, pues ya prácticamente el jueves tendríamos la última clase virtual. Repito, a falta del último examen, que sería el lunes, y la defensa que se postergó para los días entre martes y jueves. Entonces, estaríamos cerrando el periodo. Para entonces, creo que me desvié un poco. Cuando ustedes logren pagar la boleta, me la envían. Reitero, asumo la responsabilidad, ¿verdad? Y también cuento con la prudencia y honestidad de ustedes para que me puedan enviar los que no lo han hecho, ¿verdad? El sistema, reitero, a veces tiene esas debilidades o quizás no han autorizado eso, ¿verdad? Por ahí algunos compañeros lo que me dijeron fue que acudieron a la agencia, ¿verdad?, de Banco La FICE, que es el banco con el que la universidad creo que tiene ese convenio o esa intermediación de esos procesos, ¿verdad?, o de esos pagos. ¿Sí? Entonces, cuando se pueda, ¿sí? Lógicamente la nota les aparece ahí. Obviamente, si es una nota para mejorar el índice, esta nota sustituye a la que te reemplaza, ¿verdad?, una vez que remite la boleta, ¿verdad? Dígame, Alejandro. Sí, licenciado,
yo fui el que se abocó el día de hoy, y no solo fui a la FISA también, sino a una agencia de Banco del País, porque también ella se puede pagar. Y en ambas me dijeron lo mismo. Me pedían el número de cuenta y me decían que no tenía ningún estado o saldo por pagar, ¿verdad? Entonces, lo que el muchacho de la FISE me dijo fue que descargara lo de los arbitrarios de la UNAVS y que ahí salía un código. Y yo me puse a buscar con él y nunca encontré ese código, porque él me dijo que lo podíamos hacer mediante ese código, pero nunca lo encontré. Entonces, lo único que él me dijo fue que solamente que el banco habilitara la solicitud para que a él le pudiera salir el saldo pendiente que el estudiante tiene que cancelar. Entonces, yo igual me quedo comprometido a presentarle el recibo, porque no solo a usted se lo debo, sino que se lo debo a otros 3 catedráticos más de 3 exámenes de otras clases que no pude hacer y tuve que reponer. Entonces, de mi parte sería eso, comentarle eso. Perfecto, pero los demás compañeros docentes le pudieron hacer la reposición sin el... Sí, ellos me lo hicieron, solo que también nos dijeron que, igual que usted, que cuando pudiéramos pagar, que presentáramos el recibo. Uno de ellos solo fue que me dijo que no me lo iba a evaluar hasta que yo le presentara el recibo. Yo le dije que le estaba comentando la dificultad que hay con lo del sistema, pero los demás sí me permitieron hacer el examen y me los evaluaron. Okay. Sí, es que no podemos, el tiempo es lo único en la vida que no se puede recuperar, muchachos. Y no podemos estar postergando las actividades. Fácil hubiera sido, no, paguen primero y luego hacemos la reposición, pero imagínense la acumulación de las actividades en las postrimerías de los periodos. Bueno, en referencia con lo que me comenta el compañero, yo les envié, cuando les dije que, creo que el lunes 26, si ustedes revisan el chat, ¿verdad? Yo les envié una información ahí que me dijo la licenciada Odette Bejarano. Me dice, hay un código ahí, código 116. No sé si a ese código se referiría el compañero o al que en el banco le dijeron. Pero pueden probar con ese, ¿verdad? Me imagino yo que ella, con una voz autorizada sobre ese tipo de trámites, debería ser ese código en caso que le pidan código, ¿sí? Justamente fue el lunes 26 para aquellos que quizás puedan necesitar eso y puedan intentarlo con ese código en caso de que sea así, ¿verdad? Y es lo que sucede, muchachos, que bueno, tenemos que tener paciencia muchas veces, incluso los estudiantes, como uno de facilitador, porque suceden esas cosas, ¿verdad? Que el sistema, entonces tenemos que sortear esos obstáculos para poder avanzar en el proceso de la clase, ¿verdad? Entonces, sí, código 116, sí. Le agradezco a Silvia que lo haya colocado ahí nuevamente. Entonces, prueben con eso, los que necesitan ese dato para poder ver si esa es la información que se requiere. Y bueno, prácticamente, por el contenido temático que vamos a evaluar en el cuarto examen, pues no se preocupen, ya lo he ido elaborando, ya lo he ido juntando, para que podamos culminar de una buena forma. Les había dicho de que los temas que están pendientes, ¿verdad? Los iba prácticamente a sintetizar para poder cubrir con lo que falta, ¿verdad? Si ustedes hacen ese conteo, el contenido temático de la clase es bastante amplio, lo cual sugiero yo como que una clase entre 15 a 18 temas creo que es lo prudente o lo suficiente que tenga. ¿Sí? Sin embargo, vemos que la clase tiene más de eso, tiene más de 20.
Entonces, a veces se suele en algunos temas salirse un poco de la temática o de lo más relevante. ¿Sí? Insisto, la auditoría es mucho más práctico. El sentido es ejecutarlo, llevarlo a la realidad y bueno, así se complementa con el conocimiento teórico, que es lo esencial. Sin embargo, vamos a ver acá algunos aspectos sobre la evaluación cuantitativa en el ejercicio de la auditoría. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, esta evaluación cuantitativa, que nosotros también podríamos partir de la idea de que una evaluación cuantitativa es como una valoración numérica. Entonces, si lo relacionamos con la auditoría, nos aproximamos a esta valoración financiera, o valoración de factores, ¿sí? O valoración de indicadores, básicamente. Sin embargo, cuando se habla de evaluación cuantitativa, que es una frase compuesta de dos palabras, de la evaluación, que también tiene pertinencia con la auditoría, es cuando se procede a la fragmentación de las partes, ¿sí? Para después unirlas. Es como segmentar algo, ¿sí? Analizarlo por partes y luego conjuntar ese análisis. ¿Sí? Sucede en las empresas donde se analiza la parte numérica o financiera, la parte operativa, la parte de recursos humanos, la parte puede ser también la componente de producción. Y, lógicamente, la evaluación es un proceso dinámico, ¿sí? Donde indistintamente si es una empresa, organización, institución académica, ¿sí? Puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros, sus debilidades, y por ahí reorientar en base a esos aspectos que identifica, o bien enfocarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. Nos referimos muchas veces a por eso se estudia bastante lo que es el aspecto FODA, aunque es un poco más orientado a la parte cualitativa, ¿verdad? Básicamente se trata o se orienta a identificar esas fortalezas que la empresa ha consolidado, ¿verdad? Las oportunidades que tiene para poder potenciar aún más los aspectos que necesita, las debilidades que tiene que revertirlas en fortalezas o áreas de mejora, y las amenazas que, si bien es cierto, se tienen que tratar de mitigar o controlar, ¿verdad? Porque muchas veces el riesgo es imposible evitarlo, ¿sí? Y lo cuantitativo pues se traduce en algo que se puede cuantificar o se puede contar, una cantidad, si se segmenta esa terminología o esa frase. Entonces,
si lo vemos a nivel compuesto, ya la evaluación cuantitativa en auditoría administrativa no es otra cosa que el proceso dinámico a través del cual el contador conoce los rendimientos, logros, flaquezas o debilidades que pueden cuantificarse o que en sus procesos hayan cantidades medibles de la organización auditada. ¿Sí? Por eso muchas veces esta disciplina se orienta más a la parte financiera o la parte numérica, donde mide ese rendimiento de la empresa en un periodo determinado. Para así reorientar esas propuestas o dar sugerencias de los resultados obtenidos para hacerlos más rendidores, en su defecto corregir las deficiencias. Cuando les dije que el trabajo que era lo sugerible realizar era una evaluación financiera, auditoría financiera o análisis financiero, es porque normalmente en nuestra cultura o nuestro medio nosotros medimos más las cosas de manera porcentual o numérica. Cuando nos dicen la empresa tuvo utilidades aceptables, entonces probablemente nosotros diremos entonces, pero en esa industria ¿cuál es la utilidad aceptable o cuál es el rendimiento aceptable? Entonces cuando nos dicen en la industria la media es del 15% de la utilidad neta, o el margen de utilidad neta, entonces y si la empresa obtuvo por ahí 14, entonces nosotros nos hacemos de la idea o la dimensión de que la empresa está cerca, o por ahí el rendimiento no es del todo bajo, ¿sí? Entonces normalmente se miden en porcentajes, ¿sí? Nosotros valoramos más eso, ese rendimiento porcentual, y por tal razón pues en el componente cuantitativo pues es parte de esa evaluación. A menudo también las escalas que se emplean para medir deben cumplir con una función de garantizar la confiabilidad y la validez de la información que se registra en papeles de trabajo, particularmente en los casos en que las preguntas sean abiertas o de código múltiple que pueden propiciar una interpretación muy general o errónea. Ya hemos hablado sobre esta parte de las escalas, donde básicamente se hacía mención a las características o cualidades de aquellas variables susceptibles o sujetas a medición. Sin embargo, nosotros vemos que eso también puede ser a veces muy subjetivo si nosotros nos recordamos de las escalas, ¿verdad? De Likert, donde partía de muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Si bien es cierto, es una manera de medir, ¿sí? Es una manera de medirlo, pero eso puede ser bastante general, ¿verdad? O bastante subjetivo. Vamos acá, más información. Bueno, algunos criterios que se pueden manejar de manera subjetiva. La elección y empleo de escalas de medición están estrechamente relacionados con los directrices acordados en la planeación. Lógicamente hay un acuerdo o hay un criterio que se tiene que valorar antes de la ejecución. Así como la misma auditoría, la evaluación cuantitativa cuenta con las suyas, con las técnicas que se utilizan. Normalmente se utiliza lo que es el muestreo. Sabemos que el muestreo básicamente es un medio para obtener información de una población o de un universo utilizando solo una parte de la misma. Es como extracción de un universo, extracción de una proporción representativa que se puede cuyos resultados finales se pueden generalizar a esa misma población.
La normativa sobre el muestreo es muy escasa y permite abaratar mucho la auditoría sin que esto suponga una pérdida de confiabilidad. Porque muchas veces cuando tratamos de que las cosas sean más económicas o resulten un poquito menos costosas, ponen en entredicho la calidad de la información que se procesa o la confiabilidad no es la mayor. Sin embargo, a menudo en las auditorías se utiliza esta técnica de muestreo para poder realizar los análisis o la recopilación de información. Para que la muestra sea válida debe reunir algunas características que tiene que ser adecuada, tiene que ser representativa y tiene que ser estable. Lo adecuado se refiere a que tiene que dar resultados similares que tomando una muestra, que tomando otra muestra. O sea, debería tener los mismos resultados o debería reflejar resultados similares. Lo representativo es que tenga características similares al resto de las muestras. Y la estabilidad de que los resultados no varíen aunque se aumente el tamaño de la muestra. Es lo que me refería, ¿verdad? De ese universo poblacional que se extrae una pequeña proporción cuyos resultados deberían ser generales o generalizados y que no influya o no haya, o el nivel de error sea mínimo dentro de esa. Y algún
Continuamos acá, temas a veces suenan un poco como áridos, ¿verdad? Y un poco confusos, comprendo. Créanme que uno procura de darle un poquito más de sentido, más de aspectos de interés, ¿sí? Y valorando esto, pues hay varias técnicas que se utilizan en esta evaluación cuantitativa. Este autor
Benjamin Franklin hace mención de esas que les he comentado. Está el muestreo, la teoría de colas, la programación lineal, y la ponderación de factores, de funciones, que me pareció como que un poco más aproximado a lo que se puede ver en las auditorías. ¿Sí? Aquí el auditor, cuando diseña las entrevistas, los cuestionarios, las cédulas, o los listados de checado, para levantar información, y básicamente predetermina los indicadores que le permita desarrollar esa labor de recopilación de información. La ponderación de funciones es básicamente la asignación que se hace a cada una de estas funciones de un valor que técnicamente se conoce como peso. Cuando se le asigna algún peso porcentual de acuerdo a la importancia relativa o la influencia que puede tener dentro de la empresa. Por ejemplo, para una empresa financiera, la parte de finanzas es un componente que puede absorber el grueso de las ponderaciones. Lo mismo podemos referirnos a las empresas comerciales. El componente de ventas podría ser también el aspecto más importante o más donde se oriente más, y podemos referirnos también cuando las empresas se orientan más a la transformación. ¿Sí? La parte de producción toma mayor relevancia o tiene más peso porcentual asignado basado en estas técnicas. No todas las funciones tienen la misma importancia en las empresas, tal y como les he explicado. Por ejemplo, acá esta podría ser una ponderación de funciones: ventas, finanzas, producción y personal. Y reitero, probablemente esta empresa se orienta más a la comercialización, y donde encuentra como que el punto crítico o lo que se debería priorizar más son las ventas. Y dentro de cada función hay factores que se tienen que evaluar. Básicamente esto para la determinación habría que tomar en cuenta la naturaleza, la importancia y las condiciones de cada empresa. Algunos factores que se pueden observar básicamente pueden ser los objetivos y los planes, a ver si esos están orientados o el desarrollo de las funciones o el rendimiento que tiene la empresa hace que esos objetivos sean alcanzables, porque a veces los objetivos pueden ser bastante soñadores, pueden ser muy optimistas en escenarios donde vemos que quizás el optimismo debería ser mesurado. Las políticas prácticas, donde vemos que las políticas también en estos tiempos podría ser la adopción del uso de mascarillas o el componente de bioseguridad o el distanciamiento, ya no es como antes. Entonces las empresas pueden incluir esos aspectos dentro de estos factores que se tienen que evaluar. La estructura orgánica, ¿sí? Que quizás muchas veces en las empresas hay duplicidad de funciones, o hay funciones que quizás se tengan que agregar. Los sistemas y procedimientos, los métodos de control, que pueden ser control de entradas y salidas de personal, control de ingreso de materia prima, ¿verdad? Control de calidad de los mismos, ¿verdad? Los mecanismos o medios de operación, puede que el flujograma de operación de las empresas se tenga que revisar, y quizás algunas funciones estén distantes de otras cuando deberían ser o deberían estar más cercanas. El potencial humano y elementos físicos empleados. Puede ser que a veces también dentro de las empresas los perfiles estén erróneamente mal distribuidos. ¿Sí? Puede ser que algún empleado que tenga fortaleza en determinada área, ¿verdad?, lo tengan eso utilizado en otra área donde habría que revisar y sea necesario readecuar eso. Los pesos señalados, o sea, la ponderación que se le puede dar, podría ser
de 10, ¿verdad? Y no necesariamente que quizás el punto más alto, ¿sí? Los puntos más altos tengan que tener mayor observancia. Habría que considerar otros criterios que la empresa puede incluir, y se suele evaluar de manera más objetiva. Por ejemplo, en este caso, es lógico que si se le daba el mismo punto a todas las funciones, son en este caso 10, 40 por 10, ¿sí? Que serían unos cuantos. Es lógico que las ventas tendrían mayor puntaje, ¿sí? Pero habría que ver también otros componentes u otros factores que la empresa podría considerar para poder determinar que estos resultados sean los más esperados. Los factores o categorías a evaluar, propuestos anteriormente, corresponden a aspectos cualitativos y su representación numérica varía de acuerdo a la escala de valores cuya validez irá de acuerdo a la investigación realizada y el criterio utilizado para determinar esos grados. Se puede entender por grado como cada uno de esos números convencionales representativos de cada una de las escalas. A veces se pueden aceptar que ciertos grados correspondan a un estado de eficiencia y que los grados superiores correspondan a una elevada eficiencia en la forma de operar la función. Y algunos criterios que pueden tener criterios de apreciación o determinación del grado de cumplimiento que se pueden generalizar, ¿verdad? Son los siguientes. Y esa es la apreciación. Pero esto, como les reitero, puede variar de acuerdo a los aspectos que considera la empresa, porque también puede hacer de que los puntos más altos acá son los que necesiten mayor auditoría o mayor revisión. Entonces, ya sobre la hora, ahí nos quedaríamos. El otro tema que vamos a agregarles o enviarles es la parte cualitativa, que básicamente enfatiza en el uso de la herramienta FODA para determinar los factores cualitativos dentro de la empresa, que a menudo a veces se subestiman en los análisis, ¿sí? Pero sí son componentes importantes que tienen que tener cierta o ese grado de observancia, porque abonan información importante. Por ejemplo, la ubicación estratégica de una empresa puede ser determinante para su éxito o para su fracaso. ¿Sí? Y otros factores cualitativos que se pueden mencionar pueden ser componentes necesarios de evaluar. Bueno, ahí les voy a compartir la información para que vayan estudiando, para que examen el próximo 9, y ahí vamos a ir desfiltrando esa información. Cualquier duda, pues tenemos el grupo WhatsApp, yo les voy a enviar el enlace para recopilar esa información y les ruego esa anuencia a poder otorgar esos datos que se necesitan. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.